El propósito de esta conferencia es revisar la versión de los franciscanos del siglo XVII acerca de su presencia evangelizadora en las tierras del norte de la Nueva Galicia. Y esto pues partiendo del libro quinto de la Crónica Miscelánea que ustedes entiendo están estudiando aquí. Vamos a hacer una pequeña revisión de la idea del pasado, ¿no?, que presenta Tello. En otras palabras, ¿por qué Tello escribe lo que escribe en ese texto? En 1653 había un cura llamado Alonso de Oñate y Bañuelos. Él estaba encargado de la parroquia de Villa de Jerez, una parroquia de clérigos diocesanos, a unos cuantos kilómetros de Colotlán. El caso está pues en que se presenta ante el cabildo ahí en Jerez. Lo que quiere es dejarle de una vez en claro a los franciscanos que la administración de ese lugar le pertenece a él. Estamos hablando de 1650. Y los frailes, pues tercos, como que son ellos los que desde antiguo están ahí, porque, bueno, una serie de alegatos que van a llevar a cabo. Aquí la pregunta que yo me hago frente a todo esto, en un primer momento, ya se sabe pues que tanto unos como otros van a alegar cantidad de cosas a partir de elementos jurídicos, históricos, de precedencia y demás, pero me llamó mucho la atención lo que los frailes contaban acerca de la presencia que tenían en aquellos lugares. Y la pregunta central de mi tesis es esta, el número 2. ¿Qué entendían los franciscanos de Colotlán por el concepto memoria antigua al mediar el siglo XVII? ¿Cómo construyeron un corpus ideológico al respecto? Memoria antigua, ¿no? Esto, desde luego, se va a concretar a partir del trabajo de personajes como Antonio Tello. Hay algunos otros, digamos, procuradores. Hablaremos un poquito de lo que es un procurador en la orden franciscana, pero esto, digamos, es una reflexión que se lleva a cabo alrededor de 1650, 48 al 50, y que va a ser un fruto tan interesante como este texto que tenemos aquí de la Crónica Miscelánea, ¿no? Este es un mapa de la Nueva Galicia, más o menos hecho hacia el año 1550, hecho por un oidor, precisamente para ver más o menos la evolución de las comunidades. Recuerden, la exploración hacia el norte tuvo como motivo principal, junto con la evangelización que los franciscanos realizaban, el descubrimiento de las minas, ¿no? Entonces, el Camino de la Plata es un camino que se empieza a poblar de mucha gente distinta. Están, desde luego, los frailes que llevan el mensaje evangelizador, junto con ellos, pues, todos los aventureros, trabajadores de las minas, indios, trasplantados y demás. Es tan, digamos, evocador de la situación este mapa que me lamento de no haberlo incluido en el texto. Pero vean ustedes, ¿no? La parte de abajo es la parte de los indios de policía, los indios que ya viven, digamos, integrados a los pueblos, están trabajando ya las tierras, tienen sus iglesias. La gran mayoría de todo esto son misiones franciscanas. Los frailes están presentes de 1525, es decir, 25 años después están ya todas esas comunidades de indios instruyéndose, ¿no? Rumbo a Tepic, rumbo a esta zona del lago de Chapala. Digamos, se presenta de una manera muy retórica la ciudad de Guadalajara, ¿no? Es una ciudad amurallada, cosa que nunca existió, con torreones y demás, muy medieval. Las calles trazadas como si fueran verdaderamente, pues no sé, otra cosa distinta, ¿no? Como una ciudad medieval. Pero lo interesante está hacia arriba, ¿no? Entonces, el indio, digámoslo así, domesticado, el indio que ya vive de acuerdo a los planes de la corona, desaparece totalmente. En cambio, en la parte de arriba está el caos, ¿no?
Para los frailes esto es algo muy simbólico, porque digamos, ellos van a salvar almas, a rescatarlo de las garras del demonio, y para hacer esto, pues prácticamente muchos derraman su sangre para salvarlos. Y salvarse significa pues aceptar reducirse, convertirse en un indio tributario y al mismo tiempo en un indio cristiano. Y este va a ser el caballito de batalla desde el año 1546, que se descubren las minas de Zacatecas, hasta pues, esta época de mediados del siglo XVII, cuando los frailes pues, están siendo expulsados de toda esta región, porque hay un nuevo estado de cosas en el que se tienen que implementar. ¿Qué es lo que ocurre con todo esto? Los frailes están trabajando, hay que librar los caminos de la plata de toda esta gente, y como sabemos, pues la práctica en un primer momento es militar, envían las huestes, solo que los indígenas de la región, ahorita les voy a pasar otro mapita, me previnen. El asunto ocurre aquí en Colotlán, que está, digamos, encima de Zacatecas, debajo de Zacatecas y arriba de Guadalajara. Hacia la izquierda están todos esos indios de la sierra, bélicos, los tecueches, zacatecos, tepeques, cascanes, un poco los cascanes que también tuvieron que ser reducidos, los guachichiles que causaban muchas bajas entre los soldados, no se diga a los frailes, ¿no? Hay una crónica, les decía, la crónica de nuestro padre San Francisco de los Zacatecas, tardía, siglo XVIII, que narra muchos de los casos de martirio de los frailes. ¿Qué están haciendo los frailes en el norte de la Nueva Galicia? En primer lugar, ellos han sido designados por la corona. Esto es muy interesante, son designados por la corona. Es decir, la evangelización está supeditada a un proyecto político. Entonces, no existe, como entendemos hoy en día, la relación iglesia y Estado, sino que todo está contemplado a partir de los planes que se gestan en España, y que van a tener una repercusión muy fuerte en todas estas regiones, claro, con sus situaciones locales, ¿no? Muy bien. Los frailes, esto lo tenemos que dejar muy claro, se entiende desde el mapa. Los frailes van al norte de la Nueva Galicia a dos cosas: a predicar y a morir. En pocas palabras. No les interesa mucho otra cosa, no tienen intenciones de dinero, hay voto de pobreza de por medio. Y pues con esta premisa no les importa meterse en cualquier lugar, donde les agarra la noche, allí hacen un huequito en la tierra, se echan encima su manto y se duermen. Su comida no necesitan congrua, como en el ámbito diocesano, ¿no? una parroquia con casa cural, etc., sino que traen un poquito de maíz tostado en el morral, y con eso caminan grandes distancias, ¿no? Algunos, como Margil, caminaron en el siglo XVIII desde Nicaragua hasta las Altas Californias. Es increíble, ¿no? La fe de estos hombres, como de verdad son admirables. ¿Y qué es lo que van a hacer aquí en Colotlán? Colotlán es una pequeña región, ¿no? Ahí está más o menos dibujada, si no ahorita les paso otro mapa. Una pequeña región que está al norte de Guadalajara, rumbo a Zacatecas. Entonces, del río Santiago para arriba, todo es caos, ¿no? Es la propiedad del demonio. Pero también, no sé si alguno alcanzó a notarlo aquí arriba, ricas minas de los zacatecos. Entonces, la ambición es uno de los, digamos, rieles más interesantes de la historia, ¿no? Y gracias a que estas tierras secas, áridas, están, bueno, en aquel tiempo todavía existían bosques, están grávidas de plata, como dicen por allí algún fraile. Entonces se empiezan a mandar personas, por aquí se alcanzan a ver algunos que ya están picando piedra, ¿no? 1550, del 46 al 50, vean ustedes, hay un interés muy grande por... Y si a eso le sumamos
Si a eso le sumamos digamos, los mitos, aquellos medievales de la Cíbola y de las 7 ciudades de oro, etcétera, etcétera, pues con mayor razón. Para los frailes el oro, digamos, no es la gran preocupación. ¿Qué va a pasar con todos esos indios? Hay una discusión muy fuerte sobre si se condena, si no se condena, si son cosas del demonio o no, etcétera. Y entonces hay un cambio de política hacia 1590. Van a dejar ya, digamos, de ser tan importante las huestes militares para enviar frailes en toda esta zona septentrional, vamos, esta parte de aquí, de Guadalajara hacia arriba, para que sean los gestores de poblaciones de tlaxcaltecas. Muy interesante. 7 pueblos de tlaxcaltecas que se van a establecer a lo largo de la frontera entre los indios bélicos y el mundo, digámoslo así, civilizado. Uno de ellos es precisamente Colotlán. En Colotlán va a llegar gente, bueno, los indios tlaxcaltecas, que ya son indios católicos, digamos, organizados, saben trabajar la tierra, han sido fieles a la presencia española, incluso en contra de los mismos indígenas de aquí. Entonces, se los llevan. Y junto con ellos van a ir también otro tipo de población, ¿no? Algunos les van a condonar sus penas, digamos, que debían, ¿no? Algún delito, para que se vayan a poblar aquella región. ¿Cuál es el problema con todos estos indios? Que nunca avisan cuándo van a atacar. De repente llegan a medianoche, hacen matazón de gente, ¿no? Y se empiezan a establecer presidios. Bueno, los frailes son los grandes gestores de todo esto. Y los indios que aceptan reducirse, los tepeques, los huachichiles, los cascanes, tecuexes que aceptan capitular, que aceptan bajarse a los pueblos, se les llama indios colotecos, ¿no? Es una condición jurídica, hay que entender eso. El indio coloteco no es el indio de Colotlán, sino el indio que sirve a la corona como soldado. Para darnos una idea de lo que es el territorio de Colotlán que controlan los frailes, Colotlán está aquí, donde le puse la flechita, y toda esta parte de arriba es la zona de los indígenas, de este tipo de indígenas bélicos, ¿no? Que incluso algunos son antropófagos. Entonces, aquí en medio está Huejúcar, ahorita hablaremos del pleito, y arriba, donde está una B y una X, la villa de Jerez, el cura diocesano del que les voy a hablar. Se los paso. Bueno, ya dijimos que esto está supeditado a los planes de la corona. Los frailes van allá como una especie de funcionarios del rey, ¿sí? Incluso se les contrata para que vayan y evangelicen a nombre de la corona para el descargo de la real conciencia, ¿no? Es un término bastante conocido en el ámbito del siglo XVI. Muy bien. ¿Qué van a hacer allí en Colotlán? Ya tienen la comunidad de indios, había negros, había digamos, indígenas de diferentes procedencias, tlaxcaltecas, y empiezan a crear una especie de sociedad, digamos, demasiado ecléctica. Los tlaxcaltecas no aceptan convivir con unos, los de la sierra regresan, y en la noche llegaban cuadrillas de indios bélicos que los mataban, les quemaban sus tierras, sus chozas, y salían huyendo, ¿no? Por traidores. Aquí es donde algunos autores se preguntan pues, si había efectivamente una identidad de pueblo entre estos grupos de chichimecas que andaban ahí merodeando. ¿Qué es lo que van a hacer los franciscanos en este pueblo? Pues lo que ya conocemos de otras regiones. Van a adoctrinar, van a empezar a cambiarles el nombre, quitarles el nombre de animales porque dicen que eran de demonios. Les van a poner que Don Diego y Don Carlos y Santiago. Indígenas, Santiago, por supuesto. Entonces, y
algo muy interesante es que en este pueblo de Colotlán van a juntar a grupos de muchachos. Seguían soñando los frailes con la utopía de formar indígenas para que se convirtieran después en los sacerdotes que evangelizaran ahí la región. Para que la cuña apriete debe ser del mismo palo. Acá en México no pegó mucho por la oposición de otras órdenes religiosas y otras situaciones difíciles, ¿no?, que hubo. Se nos cayó San José, los naturales y otros lugares, entonces, pero algo quedó, pues nada menos que el texto de Sahagún, de la capacidad intelectual de aquellos muchachos que estaban formando. Y dice la crónica que eran muy buenos para, estoy citando a la relación de los franciscanos de Guadalajara, 1569, una visita de un personaje franciscano en la región. Eran muy buenos para el canto, pero después de que cantaban estiraban la mano, ¿cuánto me vas a dar por él? Ya la segunda o tercera misa mejor se iban porque no les pagaban, ¿no? Les daban una estampita de San Francisco, yo creo. Les quitaron el nombre, bueno. Empieza a haber, digamos, una impronta muy fuerte, ¿no?, en la región. Los frailes se saben mártires. La palabra mártir en el ámbito religioso, no sé qué otra connotación tenga, pero quiere decir testigo, ¿no? Es aquel que tiene una experiencia de Dios muy fuerte y la quiere comunicar a los demás. Entonces, el mejor testimonio es el de la sangre, entregar la vida, a ejemplo de Jesucristo. Y eso es lo que hacen muchos de ellos, ¿no? Incluso pues ahí en Guaynamota, en la sierra, se sabe que martirizaron a Fray Andrés de Ayala, un sacerdote y un hermano lego, joven. Entonces cuenta por ahí, no recuerdo qué cronista, no les digo, no sé la verdad muy bien, no la tengo comprobada, cómo es que los hicieron pozole. Entonces, antes de conocer el pozole allá jalisciense de puerquito, de gallina o lo que fuera, el pozole era de fraile y también los tamales. Sí. Y bueno, se viene la represión militar, bueno, mueren muchos indígenas, etc., ¿no? Pero aquí lo interesante es que hay una impronta franciscana en la región. Y precisamente Fray José de Arlegui cuenta una narración en 1736, ahí en el lugar de Colotlán. No sé si me podría ayudar a leer. ¿Quién me lo...? Yo. Es un pequeño texto muy interesante. En la iglesia de este pueblo sucedió, existe la narración, ¿no?, que habiendo traído para la fiesta de nuestro Padre San Francisco una imagen del santo, muy primorosa del pueblo de Huejuca, vino sin manto ni diadema. El ministro mandó al sacristán indio del convento que le pusiera a nuestro padre la diadema y manto de San Antonio del convento. Pareció el indio que debía poner a San Francisco la palma que San Antonio tenía. Caso maravilloso. Comenzó la palma en mano de San Francisco a temblar a vista de todos con tanta violencia que parecía quererla el santo arrojar de su mano, según el impulso con que temblaba. Dieron cuenta los indios a los religiosos que, admirados del suceso, quitaron la palma y la pusieron en la mano de San Antonio y el crucifijo en la de San Francisco, y se quedaron uno y otro sosegados y sin movimiento alguno. Es una narración, está precioso. Vayan al texto de Arlegui, es precioso. Sí. Aquí tenemos una pequeña muestra. La imagen de San Francisco del pueblo de Huejúcar de indios, evangelizado por frailes, tiene su imagen de San Francisco. Entonces le ponen implementos de otro santo y empieza a temblar. Digamos, desde el punto de vista simbólico es muy interesante cómo es que San Francisco se sacude lo que no ve. ¿No será más bien la orden sacudiéndose, no sé, el yugo de no sé quién, por el obispo quizá? Hay una imagen, una imagen de la orden. Antonio Rubial lo dice, ¿no?, en su texto de
Hermana pobreza. La hermana pobreza, y también el último que es de los elegidos, el paraíso de los elegidos. Es un texto muy interesante, ¿no? Como el discurso visual se vuelve también materia identitaria de los frailes en este caso, ¿no? Claro. Y ese discurso visual también tiene que ver con la pobreza de los edificios. Ya no es la razón que mueve a los frailes del altiplano a construir los grandes moles que todavía persisten en muchos lugares, sino que son pequeñas chocitas. ¿Qué es lo que hay detrás de eso? Pues la pobreza. Nosotros no tenemos interés para aquella región. Y todo iba muy bien, aquí está en el parteaguas, ¿no? Vamos en el punto número 6. El sello franciscano en la región es el sello de la pobreza, el desinterés. Se vienen los problemas internacionales de mediados del siglo XVII. La corona española está perdiendo la guerra ¿con quién? Con Francia, con Holanda, con Inglaterra. Entonces, digamos, hay que exprimir a las colonias para que produzcan un poco más de tributos y todo lo que se pueda, impuestos en pocas palabras. Entonces hay una reorganización de las fuerzas, ¿no? Y otro detalle muy interesante, ¿no? Felipe IV piensa que gran parte de la derrota de sus huestes se debe más que nada a que en su reino se cometen muchos pecados. Fíjense nada más. Ahora el pecado es el que detona la ira de Dios. Y por lo tanto hay que hacer una cruzada moral, además de la económica, una cruzada moral. Y a eso viene el obispo Colmenero a la Nueva Galicia. Sí. A llevar a cabo una cruzada moral y disciplinaria. Esto ocurre en junio de 1648. Dicen que el obispo murió de los problemas de pasarse una gran cantidad de horas, ¿no? a lomo de mula, visitando pueblos desde Guadalajara hasta allá, las Zacatecas y más arriba, pueblitos, ranchos y todo lo que encontró. Pues va llegando nada más ni nada menos que a Colotlán. Hay que pagar rentas, bueno, la composición, ya sabemos lo que es la composición. Los que deben de 20 años para acá les toca dar tanto, los diezmos, ¿no? Los diezmos a la iglesia que no se habían pagado en mucho tiempo. Los curas de la región se quejan de que pues no tienen que comer, necesitan su pago, ellos reciben un sueldo, los frailes no. En fin, llega Colmenero y les pide también que si alguien sabe de escándalos, que los diga inmediatamente. ¿Cuál es el problema? Esos escándalos son los que están provocando la ira de Dios. Qué interesante, ¿no? Sí. Y entonces ahí lo pongo en mi tesis, pueblo chico, infierno grande, en Villa de Jerez, que no sé quién está metido con la esposa de no sé quién, que aquel se roba las vacas del vecino fulano. El caso es que en todo digamos, todo zafarrancho, ni el mismo cura se salvó. ¿De qué acusaban al cura? Lorenzo Núñez, que es precisamente con el que va a entrar en polémica Antonio Tello, ¿no? Lo acusan, entre otras cosas, que cuando se ponía a predicar, dice aquí uno de los testigos, no fue su forma más que esta razón. Se pone a predicar otras cosas, sino disparates tratando de recogidas y de vaquerías. ¿Quiénes eran las recogidas? Bueno, las mujeres que no podían casarse por algún motivo, se las llevaban a una casa, ¿no? Entonces ahí las dejaban. Otro dice, pues resulta que le gritó cornudo a media plaza a un señor. Y él no le dijo nada y se fue caminando a su casa y fue y maltrató a la mujer. Entonces ya la fiesta siguiente en la parroquia, el siguiente domingo, la mujer fue y le reclamó que qué le había dicho a su marido, casi la mataba, ¿no? Que te grite cornudo el cura a media plaza, pues ha de ser una cosa difícil. Entonces
fue y le reclamó la mujer, ¿por qué? ¿Por qué le dijo a ustedes? Pues ¿a poco no es cierto? Pues sí, pero yo se lo dije en confesión.